Muy bien, buenas tardes para todos. Ya veo que están casi todas las personas que nos confirmaron su asistencia a esta actividad. Muchas gracias por la puntualidad. Voy a estar compartiendo pantalla. Por este motivo quizá no me percate rápidamente de mensajes que escriban a través del chat. Sin embargo, quiero contarles que esta charla va a ser grabada y la vamos a poner a disposición de ustedes. Si alguien quiere tener una copia o quiere acceder a ella, basta con que nos lo hagan saber y les enviaremos el link correspondiente. En la grabación también nos quedan los chats. Si hubiese alguna pregunta que por algún motivo no alcanzamos a responder, con el mayor gusto, por favor, en el chat me escriben su nombre o un correo o algo así. Por supuesto, entendiendo que nos están autorizando a hacer uso de sus datos personales cuando nos escriben sus correos electrónicos allí. Bien, entonces iniciamos con esta actividad. Al final de la exposición vamos a tener un espacio para preguntas. Quienes tengan cualquier duda, cualquier inquietud, haré todo lo posible por darles una respuesta lo más apropiado posible. Mi nombre es Alberto Guevara. Trabajo en la firma CMD Certification. Somos un organismo de certificación de sistemas de gestión antisoborno con la norma ISO 37001, acreditados por ONAC, Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Voy a ponerles aquí mi presentación. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Bueno, muy bien. ¿De qué se trata esta charla y este tema? ¿Por qué esos nombres médicos? ¿Por qué esos nombres como científicos relacionados con el soborno? Ya lo vamos a ver por qué se hace esta denominación y por qué la importancia que todas las organizaciones quienes están en una lucha frontal contra prácticas de corrupción y quienes también a su vez están trabajando en temas de la prevención de prácticas de soborno puedan comprender mucho mejor la naturaleza, las características, la forma de operación del soborno, porque es quizá la única forma, la única manera que tenemos para combatir un flagelo de este tipo. ¿De dónde nace todo esto? Desde épocas más o menos recientes, la lucha contra la corrupción ha venido siendo una bandera de muchos gobiernos, de muchos países, entendiendo que la corrupción es un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno que hace muchísimos años se presenta, existe, cohabita con nosotros desde las más primitivas sociedades. El énfasis fuerte que se ha venido dando a la lucha frontal contra la corrupción es quizá de los últimos 30, 40 años, quizá antes, pero en este último periodo de 30, 40 años de la historia de la humanidad, de la historia reciente, las prácticas de lucha contra la corrupción han venido fortaleciéndose, dada la clara y evidente afectación que tiene la corrupción frente al desarrollo de los países, frente al crecimiento económico, frente al crecimiento financiero de las organizaciones. Cuando se empezó a hacer un estudio desde el punto de vista económico y social
de los impactos de la corrupción en el desarrollo de los países y los impactos financieros de la corrupción en muchas organizaciones públicas y privadas, llamó poderosamente la atención de muchos organismos y estos empezaron a idearse fórmulas, métodos y modelos que permitieran avanzar rápidamente en la lucha contra la corrupción. En Colombia, por ejemplo, es un reconocimiento que han hecho diversos organismos multilaterales. La OCDE, por ejemplo, lo ha manifestado. Las prácticas anticorrupción en Colombia son quizá de las más avanzadas en este momento en comparación con muchos otros países alrededor del mundo. Esas prácticas anticorrupción de nuestro país han logrado ese reconocimiento y hemos logrado muchos más beneficios en torno a la prevención de la corrupción que muchos otros países. Pero eso no significa que estemos satisfechos con lo logrado hasta ahora. Es más, si hiciéramos un balance sin compararnos con otros países, estaríamos probablemente bastante preocupados por el avance de la corrupción en nuestro país, en Colombia. E igual ocurre con todos los países alrededor del mundo. Entonces empezaron a generarse una serie de estrategias, de modelos, de metodologías globales con el fin de prevenir la corrupción o con el fin de reducirle su capacidad. Pero resulta que unos años después, les estoy hablando del año 2007 aproximadamente, los estudiosos del tema de la lucha contra la corrupción se dieron cuenta que las cifras de corrupción global en el mundo se habían incrementado en lugar de haberse reducido. Eso llamó poderosamente la atención de todas las personas que trabajaban en ese momento en estas prácticas de luchas contra la corrupción y los llamó a hacer una reflexión muy detallada y decir, si llevamos 20 años y llevamos 30 años con unos modelos, el COSO, por ejemplo, bueno, por no mencionar cientos de modelos que existen, si llevamos tantos años haciendo un esfuerzo tan fuerte contra la corrupción, ¿por qué las cifras no mejoran? Es decir, ¿por qué seguimos haciendo esfuerzos, seguimos trabajando fuertemente en prácticas de prevención de corrupción? Cada vez hay más controles, cada vez en la contratación pública hay muchos más controles, cada vez existen más herramientas para hacer auditorías en las organizaciones, cada vez existen mejores herramientas para la prevención de la corrupción. Pero las cifras nos están mostrando que es un fenómeno que crece permanentemente. Y esos fenómenos que crecen permanentemente, pues significa que las herramientas que estamos utilizando no tienen la misma velocidad que tiene las prácticas corruptas que estamos tratando de combatir. La corrupción no tiene una definición única. La corrupción, de hecho, en cada país tiene una definición diferente. Hay países europeos, por ejemplo, donde el término corrupción está directamente asociado al soborno, exclusivamente a él, mientras que en países como Colombia la corrupción hace referencia a tres conceptos: abuso del poder, acción u omisión y beneficios indebidos a particulares. Uniendo todo esto, y como se puede ver en el gráfico, la corrupción es una máquina que no es tan estática, que no es una máquina tan visible como la gráfica que hay allí, en la cual entra información, entran acciones tomadas por grupos de personas. El primer tamiz o la primera zaranda o la primera criba hace que se filtren por ahí acciones donde hay un uso indebido del poder, es decir, donde hay un abuso del poder de alguien quien, estando en una posición privilegiada, puede tomar una decisión que favorezca ilegalmente a un tercero. Ese uso indebido del poder, que se puede dar por acción o también por omisión, va a concluir en que
un particular, y ese particular puede ser un mismo servidor público, por ejemplo, que se está beneficiando él, no como servidor público, sino como una persona natural. Entonces, ahí deja de ser un servidor público y se convierte en un particular. O puede ser para favorecer a un tercero que no necesariamente es él. Eso es la corrupción, pero la corrupción es un fenómeno mutante. La corrupción avanza tecnológicamente más rápidamente que las prácticas para prevenirla. Eso es lo que nos están mostrando hoy los estudios globales. La corrupción es capaz de mutar, de avanzar, de perfeccionarse mucho más rápido que las prácticas que nosotros usamos para tratar de evitarla. Ese es el motivo por el cual hoy en países como Colombia, con datos no oficiales, no contables, pues porque no se tiene una contabilidad expresa de la corrupción, pero sí se puede deducir a partir de investigaciones y de extrapolaciones. El señor Contralor General de la República de Colombia afirma categóricamente que tranquilamente puede haber entre 20 y 30 billones de pesos. Ojo que los billones en Colombia son millones de millones. Entre 20 y 30 billones de pesos que se pierden por corrupción en este país. Para que ustedes se hagan una idea, el presupuesto general de la nación en Colombia puede ser del orden de 260 billones de pesos, de los cuales 120 son inversión y 140 son funcionamiento. Son unas cifras gruesas. Si consideramos que el presupuesto de inversión del país en educación, en salud, en obras públicas, en todo lo que implica desarrollo, es del orden de 120 billones de pesos, y entre 20 y 30 van a parar a los bolsillos de los corruptos. Estamos hablando de unos porcentajes escandalosamente altos que se pierden de los recursos que se supone nos estarían sacando de una condición inferior de desarrollo y nos podrían estar poniendo en una posición privilegiada en lo económico, social y ambiental en comparación de muchos países alrededor del mundo. Pero eso son cifras no oficiales. Yo pensaría que pueden llegar a ser mayores, podrían llegar a ser muy superiores esas cifras en muchos departamentos, en muchas regiones de nuestro país, Colombia. Ese fenómeno entonces de la corrupción se convocó hacia los inicios del siglo actual, por allá pasados un poco de pocos años después del año 2000. Se reunieron la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Transparencia Internacional, la Cámara de Comercio Internacional y otras instituciones muy reconocidas. Se reunieron a hacer análisis, a revisar qué es lo que pasa con la corrupción. Y alguien citó un estudio que pueden ustedes conseguir relativamente fácil de Harvard, en el cual se dice que el 95% de las personas al nacer no tenemos una propensión a ser corruptos. Es decir, máximo el 5% de las personas tienen o tenemos, bueno, qué sé yo, máximo el 5% de las personas al nacer tienen una propensión genética hacia la corrupción. Es decir, que el tema tiene un buen horizonte, porque si el 95% de los seres humanos tenemos genéticamente una mayor predisposición a actuar de manera honesta, pues eso significa que todos los esfuerzos que hagamos en educación a la primera infancia y todo el tema de potencialización de valores desde la primera infancia algún día va a empezar a mostrar sus frutos. Pero el mismo estudio decía, o dice, porque es un estudio vigente publicado, dice que rápidamente el cerebro del ser humano se acostumbra a la corrupción. Es decir, cuando empezamos a convivir en un ambiente donde la corrupción empieza a ser visible y permanente, suele suceder que las personas empiezan o empezamos a autopermitirnos actos corruptos porque nos damos a nosotros mismos una buena justificación para hacerlo. Hace poco iba yo en un taxi y el señor taxista me dijo, si se cae un puente en Chirajara,
que cuántos millones de pesos cuesta ese puente. Si se roban toda la plata para los niños en La Guajira, ¿por qué no se va a robar uno ahí una platica pequeñita? ¿O por qué no le va a dar uno 50.000 pesitos a un policía de tránsito para que le perdone una multa? Es decir, yo lo observaba por el espejo y a través de ese plástico que usan ahora los taxis, yo lo observaba y yo decía, este señor se está autojustificando, es decir, seguramente le acaba de dar dinero a un policía para evitarse una multa de tránsito o quién sabe cuál otro tipo de acción de corrupción adicional haya cometido, pero él mismo se está justificando y muchos de nosotros lo hacemos. Y dice el estudio de Harvard que una vez existe esa autojustificación, volver a retornar a la condición original es casi imposible. Es decir, que la tarea es bien difícil, la tarea es muy difícil y por eso el foco esencial debería ser sobre la primera infancia, porque los mecanismos que pueden actuar o ser eficaces para prevenir la corrupción en otros escenarios, pues ya van a implicar la acción penal, la acción disciplinaria, que no solo le cuesta una cantidad grandísima de recursos al Estado, sino que realmente es una medida poco eficaz realmente con los parámetros de justicia que hay alrededor del mundo. Entonces, analizando toda esa condición, se le preguntaba por allá en el año 2000 al grupo de expertos si esa es la condición, si la corrupción es un fenómeno mutante que se va acondicionando a las nuevas formas de operar, a los nuevos controles internos que establecen las entidades, y adicionalmente cuando ya hay una cultura de corrupción, entonces ¿cuánto nos vamos a demorar en erradicar este fenómeno? Y alguien decía, si nosotros somos capaces de implementar una estrategia altamente eficaz, trabajando desde la educación en la primera infancia, estableciendo unas medidas de control sumamente eficaces, la justicia actuando de manera idónea y apropiada, vamos seguramente a poder erradicar los fenómenos de corrupción en un periodo no menor de 150 años. Es decir, son 2 generaciones. 150 años, 2 generaciones, es un periodo de tiempo demasiado extenso, sobre todo porque los seres humanos, cuando actuamos, lo hacemos basados en experiencias, en creencias. Nuestras actuaciones se basan en lo que creemos, pero lo que creemos proviene de las experiencias. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos una creencia honesta, cuando nosotros actuamos bajo parámetros éticos, morales, mejor, cuando actuamos bajo un esquema de moralidad publicado, cuando actuamos bajo esto, lo hacemos basados en una creencia, pero si las experiencias de vida nos muestran otro camino que puede ser mucho más fácil para vivirlo, pues seguramente vamos a dudarlo y vamos a retroceder. Es decir, que nadie va a vivir 150 años. Yo pues no conozco a nadie que haya vivido 150 años. Es decir, que en una segunda generación probablemente vamos a tener a un grupo de personas, quienes hoy no han nacido, que deberían tomar esas banderas basadas en una creencia, pero esa creencia no tiene experiencia. Y esa experiencia anterior es la que modela las experiencias de los seres humanos. Por lo tanto, erradicar la corrupción con los métodos actuales de educación y fomento de valores y ética es una estrategia de demasiado largo plazo que probablemente no va a funcionar y efectivamente la historia nos está mostrando que si bien es cierto hay un sinnúmero de esfuerzos, los resultados no son llamativos. Entonces, ¿qué hacer con eso? Se preguntaban los expertos, entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues a alguien se le ocurrió una idea y esa idea empezó a calar sustancialmente. Esa idea empezó a calar porque ya la OCDE, por allá desde 1997, había empezado a abordar los temas de la prevención del soborno. Pero se le preguntó a la OCDE, ¿y por qué el soborno? Es decir, ¿por qué no la lucha frontal contra la corrupción? Y sí, mejor empezar a abordar el soborno. Por supuesto, el ámbito de actuación de la OCDE está en lo transnacional. La OCDE no tiene
jurisdicción en ningún país y por lo tanto no podría legislar para los países de manera individual, pero sí puede proponer y sugerir acuerdos transnacionales. De ahí, pues, nuestra legislación de la prevención del soborno con funcionarios públicos transnacional. La OCDE dijo, mire, nosotros hicimos un análisis y se propuso frente al tema. Y es que la estrategia militar y la estrategia empresarial administrativa coinciden en muchos puntos de vista. Y uno de los análisis que se empezaron a hacer por algunos años, por algún tiempo muy claro, fue que se dijo, mire, pensemos en la estrategia de los militares. Cuando hay una guerra, los militares analizan y conocen perfectamente al enemigo. Por eso estamos hablando de la anatomía del soborno, porque hay que conocerlo con lupa, con un microscopio. Los militares conocen, o bueno, en general las Fuerzas Armadas, no solo los militares, policía y todas las Fuerzas Armadas y de inteligencia, conocen perfectamente la naturaleza del enemigo. Y una de las prácticas de esa doctrina que se utiliza en las Fuerzas Armadas se basa en que si el enemigo es demasiado fuerte, yo debo utilizar una estrategia y es debilitarlo a partir de cerrarle las puertas. Si yo tengo el enemigo concentrado en una zona específica, en lugar de yo ir como un guerrero temerario a dispararle a un monstruo grandísimo, si en lugar de hacer eso, yo le hago un cerco lejano a donde él se encuentra, pero ese cerco impide que le entren alimentos, que le entren medicamentos, que ellos saquen a sus enfermos, que ellos salgan de ahí a tratar de buscar sus alimentos o en general sus materias primas. Cuando yo establezco ese tipo de cercos, empiezo a debilitarlo y cuando él se debilita, empieza a actuar de manera errática y empieza a actuar de una forma predecible después de un periodo de tiempo sustancial. Por lo tanto, cerrarle la puerta a estas prácticas, hace que el fenómeno de la corrupción pueda empezar a desaparecer. Denme, por favor, un segundo. Bien, por favor, excúsenme. Estaba aquí cambiando de posición. Me dice aquí el internet que no estaba bien, pero creo que ya estoy así mucho mejor. Bien, entonces esa primera estrategia de lucha contra la corrupción, derivada de esta doctrina del combate, de la doctrina de la guerra, básicamente implica la necesidad o la condición de cerrar puertas. ¿Cuáles son las puertas a la corrupción? Pues si volvemos a nuestra diapositiva anterior, la corrupción tiene dos puertas de acceso. Una es la acción dolosa, es decir, alguien con plena y firme intención de cometer un acto corrupto, lo hace. Entonces, bueno, esa es una de las puertas de acceso. Pues obviamente cerrar esa puerta será objeto de la acción disciplinaria, será de la acción penal, será, digamos, que de otro tipo de acciones que ya hoy en Colombia y en todos los países del mundo probablemente está mucho más desarrollada. Pero hay una segunda puerta para la corrupción y es la acción culposa, es decir, cuando igual hay una corrupción, pero quien estaba tratando de hacerlo
quien promovió el acto corrupto lo hizo a través de un engaño. Entonces, cuando se engaña a alguien, eso se denomina fraude. Cuando se engaña a alguien, se induce a alguien a través de un engaño a que, haciendo uso indebido del poder, haga o deje de hacer algo que conduzca al beneficio de un particular. Sigue habiendo corrupción, pero ahí no hay un dolo claramente establecido, pero y sigue siendo corrupción. Y eso es a lo que los abogados denominan la acción culposa. Resulta que aquí se pudo identificar que en el análisis posterior de la anatomía de la corrupción, no aún del soborno, en la anatomía de la corrupción, se logró identificar que habían dos caminos, uno por acción inducida y otro por la acción dolosa directa. La acción inducida significa que alguien inducido por un tercero, ya sea a través de un engaño o a través de un soborno, comete un acto de corrupción quien finalmente beneficia ilegalmente a otra persona o a sí mismo, o esa acción dolosa directa. Entonces, la acción dolosa directa, la que venimos hablando, que son decisiones individuales, que no tienen interacciones con terceros y que se hacen con la firme y expresa intención de cometer un ilícito, esa conduce a la corrupción, es una de las puertas, pero hay otra gran puerta. Una se llama el fraude y la otra se llama el soborno. Por ese motivo, hoy en el mundo se está desglosando la corrupción y se está haciendo el estudio de la taxonomía de la corrupción a través de las formas o clasificaciones que ella tiene. Por lo tanto, una forma de corrupción es el soborno, una forma de corrupción es el fraude, otra forma de corrupción son todos los hechos dolosos, la celebración indebida de contratos y otro tipo del prevaricato, bueno, otro tipo de acciones ilegales que conducen a la corrupción para obtener beneficios ilegales con recursos del Estado o con recursos de los particulares, porque esto también se da en la industria, en el sector privado. Al haber entendido este fenómeno taxonómico de la corrupción, al haberlo entendido, entonces estrategas de las organizaciones dijeron, mire, si los militares y en general las Fuerzas Armadas bajo su doctrina de guerra dicen, cerremos las puertas, hagamos un bloqueo, hagamos un cerramiento perimetral, pues entonces cerremos las puertas que podamos cerrar más fácilmente en este momento. Cerremos la puerta del soborno, cerremos la puerta del fraude y cerremos la puerta de la acción dolosa directa. Eso suena mucho más estratégico. Y cuando se sentaron a analizar, encontraron que había muchas acciones para tratar de frenar esa acción dolosa directa, los códigos penales en cada país, los códigos disciplinarios, etcétera, todas las medidas de control interno que aparecen, la supervisión de contratos, bueno, toda esa cantidad de acciones que hoy llevan muchas organizaciones y entidades, las auditorías externas, etcétera. Pero se encontró que para las otras puertas, el fraude y el soborno, las acciones eran demasiado débiles, pero estratégicamente el camino que se mostraba más apropiado era cerrar precisamente esas puertas, o el soborno y el fraude. Hoy, yo actualmente soy el presidente del Comité Técnico 256 de Colombia ante la Organización Internacional para la Normalización. Es el comité espejo en Colombia quien elabora la norma ISO 37001. Hoy estamos trabajando sobre un proyecto de norma de sistema de gestión antifraude, porque ese es el camino que se está observando. Después de que se logra publicar ISO 37001 como norma de sistema de gestión antisoborno, ahora se dice, vamos entonces ahora tras el fraude, porque es otro de los fenómenos bien importantes.
Entonces, técnicamente el soborno es una forma de corrupción, pero sus características son sustancialmente diferentes. Porque yo la corrupción la puedo identificar haciéndole auditoría a un contrato, por ejemplo. Yo puedo hacerle una auditoría muy rigurosa a todo el proceso de suscripción de un contrato, de la ejecución del mismo, y yo puedo empezar a encontrar operaciones sospechosas, irregulares, y puede tener cierto grado de detectabilidad. Recuerden que esto va mutando y va evolucionando, pero finalmente una buena práctica de auditoría es capaz de hacer su trabajo. Pero el soborno, ese difícilmente se detecta con una auditoría. El soborno difícilmente se detecta con una cámara de seguridad. Es decir, el soborno es una práctica que se lleva a cabo normalmente por fuera de las instalaciones de las organizaciones. Es decir, yo nunca he visto hacer un soborno debajo de unas cámaras firmando un acta, pues eso jamás lo he visto. El soborno habitualmente ocurre entre personas que ni siquiera son los que están haciendo la transacción. Se hace en una reunión por fuera de las oficinas, se hace un pacto donde no hay un acta, los recursos se entregan en efectivo o por fuera del país. Es decir, las prácticas tradicionales de auditoría no están diseñadas para detectar el soborno. Pero si nosotros logramos entender esa anatomía del soborno, entonces vamos a ser capaces de combatirlo al interior de nuestras organizaciones. Adicionalmente, la estrategia administrativa, esa estrategia también dice que cuando yo tengo un problema muy grave o muy grande o muy fuerte, yo debería tratar de descomponerlo en cada una de sus partes. Es decir, yo no debería tratar de resolver un gran problema porque un gran problema requiere una gran solución. Si yo un problema lo descompongo en cada una de sus partes, probablemente la solución va a ser mucho más simple en cada una de sus partes más pequeñas. Y eso entra a ratificar el porqué de la estrategia anticorrupción partiendo desde la prevención del soborno. Es decir, lo que hicieron el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la OCDE, que fue uno de los principales actores en este tema, Banco Mundial, Transparencia Internacional, estas entidades que les menciono, estas organizaciones, lo que hicieron fue buscar estratégicamente cómo contrarrestar la corrupción a través de una estrategia que sea sumamente inteligente y que sea sumamente sagaz para poder combatir esas prácticas de corrupción a partir de cerrarle la puerta a la corrupción y adicionalmente descomponerla en sus partes y empezar a abordar una de ellas que es esencial. El soborno, el fraude y la acción dolosa son las principales fuentes de la corrupción. Si nosotros empezamos a cortar cada una de esas puertas, se va a debilitar la corrupción y de esa manera probablemente vamos a poder tener unas acciones mucho más eficaces en contra de estas prácticas de corrupción. En ese entonces, cuando se empezó a hacer todo este análisis, el Banco Mundial entró a aportar información y datos. Banco Mundial dijo, mire, esta estrategia que se está planteando tiene toda la razón de ser. Los análisis macroeconómicos que hace el Banco Mundial lograron llevarlo a deducir que por lo menos un trillón de dólares, para los que son hábiles con los números, el trillón americano es como el billón nuestro, eso es 10 a la 12, es decir, es un número con 12 ceros hacia la derecha, de dólares anualmente se transan en sobornos alrededor del mundo. Imagínense ustedes eso. Se transan en sobornos, pero ojo que el soborno en sí mismo todavía no es un acto de corrupción. Me explico. No, es posible que aún no cause el daño. ¿Por qué? Supongamos que alguno de ustedes, cualquiera de ustedes,
está en su oficina, está en su escritorio, en completo silencio, usted ocupa una posición que tiene un privilegio porque puede tomar una decisión específica. Usted puede incorporar dentro de los estudios previos de una contratación un requisito, que ese requisito, si está lo suficientemente sesgado e invisible, puede orientar a que esa compra se le haga expresamente a un posible proveedor. Entonces, en esa posición privilegiada que usted está ahí, no tiene que ser el jefe, no tiene que ser la máxima autoridad dentro de la organización, tiene que estar en la posición precisa. Usted está sentado en su escritorio y llega alguien y le dice, venga, necesito hablar con usted. Es que imagínese que yo represento a una compañía y yo sé que usted puede incidir de manera muy positiva en beneficio de nuestro país, la transparencia, la probidad, etcétera. Todos esos discursos bonitos que le echan a uno cuando van a cometer actos ilícitos. Pero usted sabe que, por supuesto, hay que darle agilidad a los procesos y usted puede tener un beneficio si nos ayuda y etcétera. ¿Por qué no me ayuda e incorpora dentro de esos estudios previos que para poder participar en esa compra tenemos que tener demostrada experiencia en una actividad muy puntual, que por supuesto nuestra firma la tiene y los demás no la tendrán? Y si usted logra incorporar eso ahí, pues entonces nosotros vamos a ser muy agradecidos con usted y le vamos a pagar los próximos 5 semestres de universidad a su hija, que sabemos que está estudiando en una universidad muy costosa. Usted está en silencio, ahí ya hubo un soborno. Bueno, en Colombia eso se llama cohecho si usted es un funcionario público. Pero si usted no es un funcionario público, entrar a categorizar o tipificar eso como un delito puede ser un poco más complejo. Pero ahí ya hubo un soborno, es decir, el simple ofrecimiento ya es el soborno. Y por lo tanto, como queremos cerrarle la puerta a la práctica del soborno, no tenemos que esperar a que el funcionario diga sí o diga no. Lo que tenemos que hacer es cerrarle la puerta ya a ese simple ofrecimiento, es decir, que ni siquiera alguien llegue a hacerle ese ofrecimiento, que ni siquiera se le ocurra a alguien llegar a hacer ese tipo de ofertas a una persona que tiene un cargo con cierto poder o en una posición claramente estratégica. O sea que fíjense que la forma de contrarrestar eso no es haciéndole auditoría a los términos de referencia, porque con eso seguramente vamos a detectar la corrupción. Pero si esa persona siquiera recibe ese tipo de ofrecimiento, acuérdense lo que nos dice Harvard, cuando eso se vuelve recurrente empieza a verse como un asunto posible, empieza a verse como un asunto que no tiene ningún tipo de restricción. Por lo tanto, deberíamos evitar siquiera desde el ofrecimiento. Y esa es la lucha contra el soborno. Es decir, que cuando estamos en un proceso de gestionar el antisoborno, cuando estamos tratando de reducir las prácticas de soborno, tenemos que orientarnos al soborno y no a la corrupción. Es decir, tenemos que irnos desde la definición misma de soborno, que en esta diapositiva claramente se ve. El soborno es en doble sentido: ofrecer, prometer o entregar, pero también solicitar o aceptar cualquier tipo de ventaja, que no necesariamente tiene que ser financiera, no tiene que ser dinero en efectivo, puede ser cualquier tipo de ventaja no financiera, que sea indebida e ilegal con la finalidad de que alguien haga o deje de hacer algo para que un tercero resulte beneficiado, es decir, para que haya corrupción. Pero el soborno no está en la corrupción, el soborno está en el ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar cualquier tipo de beneficio. Y si nosotros logramos contrarrestar el soborno, la corrupción va a perder fuerza. Ese fue el análisis que se hizo hace unos cuantos años y que lo lideró la OCDE con el Banco Mundial en su momento, y se dijo, ok, entonces la ruta anticorrupción que deberíamos abordar ahora es, por supuesto,
cero tolerancia a la corrupción. Por supuesto que no es que le vamos a bajar la guardia a la corrupción, pero lo que sí vamos a hacer es fortalecer todas las prácticas para prevenir la oferta, promesa, entrega, solicitud o aceptación de cualquier tipo de beneficio financiero o no financiero con el fin de que se promueva la corrupción. O sea, vamos a contrarrestarlo, pero desde allá, desde su concepto inicial. Banco Mundial dijo, mire, el soborno como tal, sin necesidad de que haya una corrupción, el soborno en sí mismo, socava el buen gobierno. ¿Por qué? Porque cuando hay una aceptación de un soborno, hagan ustedes un análisis muy sencillo. Esa misma persona le dice al de los estudios previos, incorpórele ese requisito y yo le voy a pagar 5 semestres de su hija en la Universidad de los Andes. El otro accede. Entonces accede y permite que el otro se gane el contrato. De esas cosas de la vida, él es el supervisor. Imagínense ustedes cuál es el poder y la autoridad que puede tener el supervisor sobre ese ejecutor si el ejecutor le está pagando 5 semestres de universidad a su hija. Es decir, como con qué cara y como con qué autoridad un supervisor puede llegar a exigirle cumplimiento de una obligación a alguien quien previamente le ha pagado ilegalmente por algo. Eso socava el buen gobierno, eso acaba cualquier tipo de gobernabilidad o gobernanza que puedan tener las organizaciones. El simple hecho del soborno le resta total autoridad. Y cuando no hay autoridad, entonces el otro puede ejecutar lo que tiene que ejecutar de la manera que a él se le ocurra. Es decir, él dirá, pues entonces vamos a entregarles pechugas de pollo de 50,000 pesos crudas a los niños. Vamos a hacer puentes que tengan la mitad del acero de refuerzo que deberían tener. Vamos a hacer carreteras que no tengan 20 centímetros de material granular, sino solamente 10 centímetros. Y eso, por supuesto, conlleva a lo que está a la derecha en este gráfico, a pérdida de bienes públicos, a pérdida de vidas porque se caen los puentes, a pérdida de vidas porque los niños empiezan a morirse de desnutrición. Obstaculiza el desarrollo, pues claro, porque cada vez que se sigue promoviendo el soborno, se le restan los recursos. Yo soy ingeniero civil y en el esquema de costos de un ingeniero civil, siempre hay unos costos directos y también hay unos costos indirectos. Los indirectos habitualmente se denominan con las siglas A y U. A y U se llama administración, imprevistos y utilidades. Cuando se paga un soborno para la ejecución de una obra civil, eso, créanme, no sale de las utilidades. Es decir, el que paga un soborno no dice, no, yo me iba a ganar 100 en este negocio, entonces ahora me va a ganar solo 50 porque le voy a dar 50 al otro. Olvídese, él se va a ganar los 100 y si puede ganarse más, se gana más. Porque los 50 que le pagó de soborno al otro los va a sacar del costo directo y entonces le va a quitar calidad a lo que está haciendo. Y eso hace que cada vez tengamos menos desarrollo, tengamos menos recursos reales aplicados a la salud, a la educación, al transporte, a las vías, etcétera, a la defensa. Y eso hace que cada vez más se pierda confianza en las instituciones. Y cuando se pierde confianza en las instituciones, no hay una capacidad de gobernabilidad en el Estado. Y eso cada vez más hace que la continuidad de los gobiernos se vea truncada porque los votantes y los electores están muy cansados de la corrupción y de todo lo que sucede y van cambiando en cada uno de los periodos por quién votar o cómo votar. Y eso hace que en muchas ocasiones hayan unos cambios súbitos de la filosofía política, de la estrategia política de desarrollo que se tienen en los países. Todo esto lo dice, por supuesto, Banco Mundial. Esto conlleva una serie de perjuicios para todos los países, genera una serie de perjuicios a la empresa privada de manera continua, que hace que su capacidad de tener un desarrollo cada vez sea menor.
De ahí la importancia de combatir el soborno. Les decía, la OCDE desde 1997 elaboró el convenio sobre la lucha contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones internacionales. Ellos publicaron posteriormente y en medio de todo este análisis un documento muy corto que pueden encontrar fácilmente en la página web de la OCDE. Ellos publicaron en el año 2009 un documento de unas 15 páginas, es muy corto, que se llama Recomendaciones del Consejo, del Council de la OCDE para continuar combatiendo el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Allí básicamente se establecen una serie de recomendaciones para todos los países. Este año 2009 marcó el hito de esta gran estrategia global de lucha contra la corrupción a través de luchar contra el soborno. Y entre ellos, pues quiero mencionarles algunos de los puntos clave que aparecen en esta diapositiva. Y es fortalecer el marco legislativo en los países en contra del soborno. Es decir, por supuesto que hay que mantener la cero tolerancia a la corrupción y por supuesto que hay que seguir legislando en lo penal, en lo disciplinario, en lo administrativo para combatir la corrupción, pero también hay que legislar contra el soborno, contra este tipo de prácticas que conllevan a que las personas se hagan una idea de que es posible seguir practicando acciones de soborno. Fortalecer procesos de auditoría, tanto interna como externa, para todas las operaciones que sospechosamente pudieran indicar que hubo o se podría llegar a ver algún tipo de soborno. Criminalizar el soborno público y privado. En muchos países el término soborno ni siquiera es un delito. En Colombia existe el cohecho, existe la concusión, existe el soborno entre particulares, la corrupción entre particulares, pero técnicamente el soborno en Colombia, por ejemplo, está supeditado a los procesos electorales. Y desde el punto de vista privado, pues existen algunas reglamentaciones sobre competencia desleal, por ejemplo, pero la recomendación de OCDE es importante criminalizar el soborno privado y público. Simplemente pues porque se trata de una estrategia muy confiable, una estrategia que aparentemente es muy estratégica para combatir realmente la corrupción. Revisión de políticas de pagos de facilitación. Hay países, señoritas y caballeros, donde los pagos de facilitación son legales. Es decir, hay países, no quiero mencionar ejemplos, pero los conozco. Hay países en los cuales uno puede ir a pagarle a un funcionario para que su trámite se haga un poquito más rápido y le reciben el pago en caja. O sea, es decir, hay unas prácticas en muchos países donde se está fomentando esos pagos de facilitación. Lo que recomienda OCDE es, eso se debe inmediatamente en todos los países del mundo penalizar y prohibir. Fortalecimiento de los canales de denuncia. Ya vamos a hablar un poco más de por qué la denuncia y la protección al denunciante. La combinación de un enfoque ético y de cumplimiento. Alrededor del mundo se está hablando mucho del compliance, del cumplimiento de la reglamentación, pero los señores de la OCDE así lo reconocen y lo recomiendan desde su documento 97 y 2009. La reglamentación en sí misma no es capaz, es decir, hagan un análisis muy sencillo. Si por el hecho simple de que algo esté escrito en una ley, en un decreto, en una resolución, si por el hecho simple de que algo esté escrito hemos de suponer que se cumple, pues entonces no habrían cárceles. Sí, es decir, en Colombia está prohibido robar. Eso no quiere decir entonces cerremos las cárceles porque es que el código prohíbe robar. No, hurtos siguen existiendo y van a seguir existiendo. Por lo tanto, el hecho de tener escrito en una app, en un documento, en un reglamento, en una ley, en un decreto, qué sé yo, establecidos una serie
de obligaciones o compromisos por sí mismo no es capaz de hacer que se cumplan. Por lo tanto, tiene que haber una buena compensación entre el cumplimiento y el factor ético o integridad en las organizaciones. Regulación y mejora de los procesos de contratación segura y de contratación transparente. El régimen de responsabilidad de las personas jurídicas, gestión del riesgo de soborno. Todas estas recomendaciones están en ese documento del 2009 y esto le abrió la puerta a que se desarrollara, por ejemplo, la norma internacional ISO 37001. Esa norma fue publicada después de unos 5 años de trabajo que empezaron ya de manera muy fuerte, como en el año 2011, después de escuchar todos los argumentos de la OCDE y el Banco Mundial y de estas instituciones que les menciono, y fue publicada finalmente en octubre del año 2016. Colombia tomó inmediatamente la norma internacional ISO 37001 de octubre del 16, la tradujo al español, la puso en concertación con otros países de habla hispana y nos pusimos de acuerdo en una traducción que fuese aplicable a todos los países. Y ese acuerdo se logró a inicios del mes de abril y cada uno del 2017 y cada uno de los países en ese momento empezó a aprobarla. Colombia la aprobó como norma técnica colombiana, NTC, ISO 37001 el 19 de abril del año 2017. Es la misma norma, solo que traducida al español. ¿Por qué entonces el término anatomía? Anatomía es un término médico, clínico, biológico, que se ha redefinido o se le ha hecho una definición expresa en términos del soborno, diciendo que la anatomía del soborno es aquella práctica, eso no es una ciencia, ojalá, aquella práctica o el estudio de la estructura de los diferentes tipos de soborno al interior de una organización. Esa estructura proviene de la fuente que lo genera. Entonces, si nosotros queremos en nuestras organizaciones, en nuestras entidades, realmente combatir el soborno, lo primero que tenemos que saber es que debemos focalizarnos en el soborno y no en la corrupción y no en el fraude. No quiere decir que no sea importante, por supuesto que es importante y todas las prácticas anticorrupción son bienvenidas. Colombia como país tiene para las entidades públicas unos requerimientos expresos de tener unos mapas de riesgos anticorrupción. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República desde el año 2011 quizá viene haciendo un trabajo muy fuerte en que esto mejore y eso ha llevado a un reconocimiento global del esfuerzo colombiano. No quiere decir que eso no haya que hacerlo, de hecho es quizá la primera fuente, debería ser el primer trabajo que hiciera cualquier organización, porque para yo poder combatir la corrupción tengo que entenderla. Un médico no formula un medicamento o no hace una cirugía si no ha entendido perfectamente la patología de su paciente. Nosotros debemos entender en nuestras organizaciones exactamente cómo es la corrupción y cómo podría darse y cómo hacer para cerrarle la puerta a la corrupción mediante la lucha frontal contra las prácticas de soborno. Por lo tanto, son asuntos complementarios, no son sustitutos, son asuntos complementarios, es el paso siguiente a los mapas de análisis de riesgos de corrupción. El paso siguiente es enfrentar las prácticas de soborno como una gran estrategia para reducirle fortaleza a la corrupción. Entonces, esas prácticas de soborno pueden resultar del personal, de la forma de contratación, de la forma de remuneración, de la forma de contratar a las personas. Muchas veces una persona busca ser empleada de una organización no por el salario que le ofrecen ni el estatus que puede tener en esa organización, sino para tener el poder y la posición específica para poder llevar a cabo prácticas de corrupción.
Eso significa que en los procesos de reclutamiento de personal, de contratación y en las estrategias de remuneración podemos tener las puertas abiertas para que se den prácticas de soborno. Y por lo tanto en nuestras organizaciones es fundamental entender cómo es ese proceso de reclutamiento, contratación y remuneración y poder visualizar en dónde pueden estar las puertas que faciliten esas prácticas de soborno. Las actividades comerciales, por supuesto, pues imagínense, puede estar muy ligado al anterior también. Los bonos de desempeño, los bonos de productividad, las bonificaciones por ventas, en general, todas las prácticas comerciales pueden convertirse en fuentes generadoras de hechos de soborno. Viajes, regalos, hospitalidad, donaciones, patrocinios, ese tipo de prácticas, que si bien es cierto no son ilegales por sí mismas, son unas prácticas que pueden ser la ruta o el camino para que se den sobornos. Por eso la insistencia de que esto es un estudio anatómico del soborno, es decir, que logramos visualizarlo con un microscopio, cómo es que opera el soborno, cómo es que ese soborno funciona en cada una de nuestras organizaciones y poder entender de manera cíclica, de manera permanente, por dónde es que pueden aparecer estos hechos de soborno para que podamos entrar a contrarrestarlo. Compras, contrataciones, esa es una de las principales fuentes de soborno. Y por eso en el sector público, en el Estado, toda la legislación de contratación es revisada tan frecuente y tan periódicamente porque precisamente se está buscando conseguir eficacia, eficiencia, pero también transparencia. Y la eficiencia no es solamente con poder contratar más rápido, sino poder contratar al precio que es, sin que hayan sobrecostos debidos a los sobornos que se pueden transar en cualquier tipo de contratación. ¿Y qué es la taxonomía del soborno? La taxonomía es una clasificación, es la forma o los tipos de sobornos que pueden darse dentro de las organizaciones. Entonces, la anatomía nos dice cómo funciona, por dónde es que pueden haber sobornos, por dónde es que puede haber ofrecer, prometer, entregar o solicitar o recibir cualquier tipo de dádiva, que esa es la definición de soborno, por dónde se puede dar, cómo es que puede funcionar, en dónde es que estratégicamente sería más productivo. Hay muchas organizaciones donde el principal soborno no está en la contratación. El principal soborno puede estar en otro tipo de prácticas diferentes a la misma contratación, porque es posible que se generen unos beneficios bien cuantiosos a través de otro tipo de prácticas. Por eso hay que entender la anatomía del soborno dentro de nuestras organizaciones. Los tipos de soborno, la taxonomía, la clasificación del soborno puede como tal clasificarse dependiendo de las acciones que lo generen. Los pagos directos o indirectos es una clasificación de soborno. Los pagos de facilitación de los cuales hablábamos ahora, los beneficios que pudieran recibirse por parte de muchas personas y en general los sobornos por cada una de las definiciones, el soborno por ofrecer, por prometer, por entregar o por recibir o por solicitar. ¿En qué consiste entonces todo esto? Que nosotros como organizaciones, entidades públicas u organizaciones privadas, si queremos tener, hablemos desde el punto de vista de una organización privada, si nosotros queremos tener un mejor desempeño financiero, pues entonces deberíamos evitarnos sobrecostos asociados a los sobornos. Es decir, cuando alguien del área de compras de una empresa privada se deja sobornar, entonces estamos comprando bienes a un costo mayor que el valor del mercado. O si no, no tendría ningún sentido el soborno. Cuando nosotros compramos bienes o servicios a un mayor costo del mercado, porque para eso fue que sobornaron a la persona de compras, nuestro desempeño financiero, nuestros resultados financieros empiezan a ser cada vez peores, empiezan a
a no ser los más apropiados. Asimismo, si nosotros estamos en una entidad pública y permitimos el soborno, entonces lo que se contrata va a tener un mayor costo, va a tener una mayor inversión pública, o los resultados van a ser inferiores. Por lo tanto, los indicadores de inclusión social, es decir, todos los asuntos relacionados con el ingreso a las personas, todos los temas relacionados con la salud, la educación, acceso a los servicios públicos, etcétera, cada vez van a ser menores y eso nos va a llevar a una condición inferior de desarrollo. Entre menos desarrollo, el Estado tiene que invertir más en subsidios. Entre menos desarrollo, el Estado no es capaz de avanzar en temas estratégicos para lo que se ha propuesto como país o nación. Y por lo tanto, esos mayores índices de subdesarrollo o de menor desarrollo en los países hace que cada vez haya mayor exclusión social. Entiéndase pobreza. Lo que pasa es que el término pobreza no se utiliza en el ámbito público, se habla de la exclusión social. ¿Cómo entonces combatirlo? Esto que ustedes ven aquí es la conclusión de los grupos de expertos que trabajaron en el desarrollo de la norma internacional ISO 37001. Este grupo de expertos concluye que lo mejor que podemos hacer para abordar el soborno como una práctica que induce a la corrupción jerárquicamente en el orden en el que están escritos tienen el mayor grado de eficacia. El primero es comprender la anatomía y la taxonomía del soborno dentro de mi organización. Es decir, cómo opera el soborno dentro de mi organización, por dónde es que resulta ser más llamativo poder generar un soborno dentro de la organización, de tal manera que si nosotros empezamos a entender ese funcionamiento dinámico, sistémico de nuestras organizaciones y vemos por dónde el soborno puede resultarle atractivo a un tercero, pues entonces emprendemos acciones que están puntualizadas para ello y no simplemente le recetamos acetaminofeno y ibuprofeno. Es decir, la fórmula mágica contra el soborno no existe. La fórmula mágica contra el soborno está en entenderlo, en conocerlo dentro de la organización, realmente mirar cómo podría llegar a operar y cuáles tipos de soborno son los que se presentan allí. Segundo, un análisis continuo de la evolución, lo que significa que las prácticas de prevención del soborno no nos van a durar mucho tiempo, porque de alguna forma las personas que están involucradas en hechos de soborno se van a enterar del plan de acción. De alguna forma, intuitivamente lo pueden hacer. Miren, en una entidad muy prestigiosa que estoy seguro que todos ustedes conocen, y motivo por el cual no les puedo decir el nombre, una entidad muy prestigiosa, muy reconocida en el país, identificaron que el soborno se daba específicamente en un área muy puntual. Esa área puntual era estratégica para el desarrollo y la contratación de las actividades que se daban allí. Esta organización identificó exactamente ese foco, ese hotspot, ese punto caliente dentro de la organización y empezó a intervenirlo, pero nadie lo sabía. Es decir, hicieron unos análisis de riesgos, unos mapas de calor, en donde estaban concentradas las mayores exposiciones a soborno y se dieron cuenta que estaba concentrado en un área específica. Ellos contrataron la realización de pruebas de poligrafía. Inmediatamente la Oficina de Recursos Humanos dijo, pero es que eso es ilegal. La persona responsable del sistema de gestión antisoborno lo llamó a su oficina y le dijo, sí, yo sé que es ilegal. ¿Y qué pretenden ustedes hacer con las pruebas de poligrafía? Porque si usted le aplica polígrafo a alguien, usted no lo puede despedir
por el resultado de la prueba de poligrafía. Usted no puede decidir contratar a alguien como resultado de la prueba de poligrafía, es decir, es una prueba absolutamente ineficaz. Dígame qué es lo que va a hacer con ella. La persona antisoborno le dijo, mire, yo lo que voy a hacer con las pruebas de poligrafía es una acción netamente persuasiva, es decir, de generar convicción o creencia. ¿En qué consiste? Se le comunicó a todas las personas que durante ese año se les iban a practicar pruebas de polígrafo. Entonces todos inmediatamente se alertaron y convocaron al primero. Estratégicamente convocaron a uno que sabían era bien comunicativo, es decir, él iba a contarle a sus compañeros absolutamente con lujo de detalles lo que había sucedido en la prueba de poligrafía. Al poligrafista le dijeron, haga su trabajo, pero por favor pregúntele de manera expresa y reiterada si usted ha hecho algún soborno en el cargo que ocupa gracias a la posición privilegiada que tiene. Hágale esa pregunta de manera reiterada. Y segundo, pregúntele si sabe o tiene conocimiento si alguno de sus compañeros también ha recibido dádivas o cualquier tipo de beneficio para favorecer a un tercero en la adjudicación de un contrato. En eso se basó la prueba de poligrafía. ¿Cómo resultara la prueba? No tenía ningún interés porque finalmente con ella no podían hacer nada. Pero fíjense que lo que estaban haciendo era comprender exactamente esa anatomía del soborno dentro de la organización. Esa persona, cuando salió de la prueba de poligrafía, sumamente estresado, pues obviamente fue y le contó a sus compañeros. ¿Y qué le preguntaron? No, que si yo recibo plata, pero me preguntó por ahí 20 veces, me hacía la misma pregunta de 5 formas distintas, me preguntó que si yo sabía si alguno de ustedes recibía plata por algún motivo. ¿Y usted qué dijo? ¿Usted qué dijo? Pues obviamente no iba a decir claramente lo que respondió. ¿Pero qué se logró con eso? Se logró con ello generar una sensación de alerta de que si alguien lo está haciendo mal, si alguien está haciendo prácticas ilegales de soborno, o lo van a detectar en el polígrafo o alguno de sus compañeros lo va a delatar. Por alguno de los dos lados va a ocurrir. Entonces el de talento humano decía, bueno, ¿y qué pasa si el poligrafista dice, está mintiendo? Pues entonces muy fácil. Vamos a hacerle un proceso legal, un debido proceso, es decir, respetándole todos sus derechos, por supuesto. Vamos a tomar unas acciones dentro de los controles del sistema de control interno de la organización y le vamos a reducir el poder de decisión que tiene. Entonces, le vamos a designar 2 firmas más para los trámites esenciales que tiene que hacer, de tal manera que no pueda tomar ciertas decisiones estratégicas solo. Y decía el de talento humano, ¿y si se niega la prueba del polígrafo? Porque se podría negar. Esto nadie tiene que ir obligatoriamente a un polígrafo. ¿Y qué pasa si se niega? Le decía el del sistema de gestión. Le hacemos exactamente lo mismo como si le hubiera salido mal la prueba. El que nos diga que no, inmediatamente hacemos el debido proceso y le hacemos el análisis de criticidad de su cargo y le quitamos o le limitamos el poder de decisión, de tal manera que cualquier decisión que vaya a tomar tiene que tomarla con otras 2 o 3 personas de otras áreas en las cuales va a tener que abstenerse de llevar a cabo prácticas de soborno. Eso les funcionó sumamente bien el primer año, les funcionó sumamente bien, pero después del año se dieron cuenta de la estrategia y les tocó cambiar la estrategia. Entonces, el análisis continuo de la evolución de las prácticas de soborno en las organizaciones hace que las organizaciones tengan que estar revisando y modificando, porque son fenómenos como la corrupción que van evolucionando y que van mutando. La tercera medida que genera excelentes resultados en contra del soborno es la gestión del riesgo. Es decir, haga análisis continuos, sistemáticos, permanentes de los riesgos
de soborno que se pueden presentar en todas las actividades y operaciones de la organización. Y esa gestión del riesgo actualizada frecuentemente cada vez que hayan cambios, cada vez que se determinen operaciones sospechosas. Ese análisis del riesgo nos va a permitir modificar de manera sustancial las prácticas de prevención y detección del soborno. El soborno no es tan fácil de detectar, pero sí es mucho más fácil de prevenir mediante acciones de carácter persuasivo. Eso es lo que nos muestra los análisis de la taxonomía del soborno, que identificarlo es muy poco probable. Si ustedes hacen un análisis, Odebrecht, Nulle, los casos que han tenido un fallo judicial por delitos asociados a cohecho o concusión, que son prácticas de soborno, si ustedes observan, en la gran mayoría de estos casos alrededor del mundo, el mecanismo para la detección fue la denuncia, no fue ni la auditoría, ni haber revisado los contratos. Es más, créanme que los contratos sobre los cuales hay un soborno son contratos blindados, son una prueba de balas. Un contrato en el cual previamente ha habido un soborno, donde hay muchos recursos de por medio. Existe un grupo de personas muy capaces y muy competentes que hacen que ese contrato y ese proyecto tenga todo el cumplimiento aparente de los requisitos. Entonces, la denuncia aparece como el cuarto elemento. El cuarto elemento, y quizá de los más importantes para la prevención del soborno y la detección, es la denuncia. La denuncia, según la Cámara de Comercio Internacional en su documento de banderas rojas o señales de alerta, advierte que el porcentaje de eficacia de la denuncia como mecanismo persuasivo es superior al 30%. Bueno, es una eficacia que no es la mejor, pero tiene una eficacia suficiente para ser considerada. Pero también la protección al denunciante. Si no hay protección al denunciante, la denuncia no aparece. Las denuncias anónimas, ¿qué son las denuncias anónimas? ¿Ustedes creen que es anónimo hacer una denuncia por correo electrónico? No, porque un correo electrónico es rastreable. La dirección IP desde donde se envió el correo electrónico es rastreable. Por este motivo, en muchas organizaciones han optado por volver a los métodos arcaicos de tener un buzón en el que en una hoja, en un papel manuscrito, sin que hayan cámaras de seguridad apuntando a esa zona, se puedan presentar denuncias de cualquier tipo de transacción o operación sospechosa, entre ellas las del soborno. Eso hace que las personas tengan más confianza en presentar las denuncias. En una muy prestigiosa entidad del Estado, que tuvimos la oportunidad de hacerles una auditoría hace poco, nos contaban que durante años el canal de denuncias de corrupción permaneció en ceros. Hubo 0 denuncias, hasta que pusieron los buzones estos de denuncias de madera con ranura y con papelitos y con lápices en una zona de no cobertura de cámaras de seguridad. Y en el primer mes tuvieron 7 denuncias. Bueno, esas denuncias tendrán, por supuesto, que tener el trámite correspondiente legal y también la estadística pertinente, pero el hecho simple de proteger al denunciante, de facilitar la denuncia, hace que éstas aparezcan, o sea que los hechos de soborno están ahí en muchas entidades, en muchas organizaciones, pero la gente no lo denuncia por temor a hacerlo. El fortalecimiento de la barrera ética y la integridad de las personas. Lo que decía hace unos minutos al inicio, lo que decía OCDE, Banco Mundial, y basada en los estudios de Harvard, en la primera infancia esto es más eficaz. ¿Qué es lo que está causando más temor actualmente con esto de la barrera ética y de la integridad? Es que, bueno, quienes tienen mi edad o parecida, seguramente cuando niños los educaron con unas normas diferentes a las cuales se educan a los niños hoy. Es decir, a mí me decían que no en mi casa.
A mí me decían que no, y yo jamás me acuerdo haber preguntado a mi papá o a mi mamá, ¿y por qué no? Porque yo creo que me hubiera ganado un buen chancletazo, un buen correazo, donde hubiera preguntado, ¿y por qué no? Miren los chicos de hoy en día. Resulta que todos crecemos, todos tenemos una propensión a la honestidad, pero porque tenemos una gran facilidad a algo que se llama freno inhibitorio. El freno inhibitorio es la capacidad que tienen los seres humanos de decir que no a algo que deben decir que no de manera pronta. Entonces, cuando yo tengo un buen freno inhibitorio, yo actúo de manera responsable, yo no conduzco ebrio, yo no consumo drogas alucinógenas o sustancias de carácter psicoactivo, porque sé que van a dañar o deteriorar mi salud. Pero si mi freno inhibitorio es muy débil, entonces esa capacidad de decir que no es muy débil. Las personas que están hoy en su adolescencia, en su niñez, desafortunadamente un alto porcentaje no están teniendo un desarrollo apropiado de ese freno inhibitorio. Es decir, que es de esperarse que en los próximos años los papás que le tienen miedo a sus hijos, los papás que no corrigen a sus hijos, lo que vamos a lograr es que dentro de unos 10 o 15 o 20 años, pues esos ya no van a ser niños, esos van a ser los ejecutivos que van a estar a cargo de las grandes operaciones financieras, transacciones, todas las actividades económicas en nuestro país, con un muy bajo nivel de freno inhibitorio, es decir, con una barrera ética bastante débil. Eso probablemente haga que cada vez la lucha contra la corrupción sea más difícil. Y por eso hay que empezar desde hoy. Todo lo que podamos hacer en las organizaciones de fortalecer esa barrera ética nos va a ayudar. Es mucho más fácil en los niños, pero es posible hacerlo en los adultos, ya sea por el temor a la sanción disciplinaria, a la sanción penal, a la consecuencia natural que puede aparecer después de un acto de estos, o simplemente porque entiende la lógica del asunto. Cumplir con las normas, cumplir con las leyes, cumplir con los reglamentos, potencializar ese cumplimiento es otra medida muy fuerte y muy eficaz de prevención del soborno. Y la última en la lista, no menos importante, es la solidaridad. Muchos estudios han logrado demostrar, y ese fue un ensayo que hicieron en algún país, reunieron a un grupo de oficiales de policías de tránsito. Bueno, no eran policía directamente, eran un grupo civil de regulación del tránsito. Les explicaron qué hacen con los recursos de las multas. Y entonces les mostraron todos los programas de educación vial para conductores que se hace con el recaudo de las multas. Y lograron mostrarles cuántas vidas se salvan con esos recursos. Y el mensaje final era, cuando usted le recibe $10 o $20 o $100 a un infractor y se los guarda en el bolsillo, lo primero que ocurre es que usted se los come en empanadas. Y lo segundo que ocurre, porque normalmente ese dinero no tiene un buen fin, pero lo segundo que ocurre es que usted le está quitando recursos al aparato público para que pueda cumplir su función. Y $1 que nosotros le quitemos al aparato público se convierte en la muerte de una persona. Y ese que se muere podría ser usted o su hijo o un familiar. Entonces, cuando uno se pone en los zapatos del otro y entiende la lógica de las cosas que están sucediendo, se puede abstener de recibir o de ofrecer cualquier tipo de dádiva o beneficio, técnicamente soborno, simplemente por esa condición de solidaridad. Es decir, que si nosotros en nuestras organizaciones utilizamos estas herramientas que le apuntan a la prevención del soborno, seguramente vamos a cerrar esa puerta indeseable que se denomina soborno. La vamos a cerrar de una manera pronta, de una manera inteligente, de una manera eficaz. Y esas acciones que vamos tomando cada vez van produciendo mejores resultados. Eso hace que cualquier tipo de corrupción que exista o que podría llegar a existir en el futuro
tenga una menor probabilidad o un menor impacto. Es decir, vamos a ir reduciendo la corrupción a partir de una acción estratégica que es luchar contra el soborno. Y cuando esto ocurre, si estamos en una organización privada, vamos a lograr tener mayores ingresos, mayor rentabilidad, lo cual va a hacer que la organización pueda tener una mejor condición para sus trabajadores, pueda tener una mayor capacidad de seguir creciendo, mejorando las condiciones de la empresa, mejorando las condiciones del entorno, generando fenómenos positivos de movilidad social, es decir, de tener empleos sostenibles en el tiempo. Si estamos en cambio en el Estado, vamos a tener mayores recursos de inversión, vamos a tener mayor capacidad pública de atender las necesidades de la comunidad, vamos a poder fortalecer la capacidad del aparato público para poder ejecutar las actividades de desarrollo que necesitamos y de esa manera tener un mayor bienestar en nuestro país. Este es el concepto fundamental que se está abordando globalmente frente a la lucha contra el soborno como una herramienta de lucha contra la corrupción. Ponerle el pecho, así como si fuéramos Thor o un superhéroe, a la corrupción probablemente haga que ese monstruo pase por encima de nosotros. En cambio, si aplicamos estas estrategias, que son estrategias claramente estructuradas desde las mejores doctrinas administrativas, probablemente vamos a tener mejores resultados. Muy bien. Les agradezco infinitamente su participación, su tiempo. Ya voy a mirar si hay algo por ahí en el chat. Continuamos las mismas personas con las cuales iniciamos. Eso me alegro mucho que sigamos por aquí. En CMD Certification estamos a sus órdenes, a su entera disposición. Esa es nuestra página web. Somos un organismo certificador acreditado por ONAC para certificar la norma ISO 37001 de los sistemas de gestión antisoborno. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, con el mayor gusto en este momento podemos resolverla. Doctor Alberto. Sí, adelante. Bueno, no sé si sea este el mecanismo o por escrito. ¿Está bien si le hablo? Sí, está perfecto. Perfecto, sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias, felicitaciones. Yo trabajo para la Secretaría de Transparencia. Ah, excelente. Presidencia de la República, de la Vicepresidencia. Además, pues soy profesor de la Universidad Sergio Arboleda en temas de política criminal, que es todo lo que tiene que ver con lo que usted estaba hablando precisamente. Pues sí, me pareció pues interesante, sobre todo el cambio de cultura, ¿no?, que necesitamos en Colombia. Pero mi pregunta básicamente va a esto. Usted estuvo hablando de soborno, y lo consideraba diferente. Hablaba, por ejemplo, que era muy difícil detectar un soborno, pero en mi entender, el cohecho como tal, pues yo lo entiendo como un soborno, ya sea uni o bilateral, ¿sí? Y bueno, tenemos el caso hace un año ya pasados, el año pasado cuando, cuando detuvieron al magistrado auxiliar de la JEP, a este señor Julián Bermeo, creo que era el nombre de él, o es el nombre de él, y pues bueno, eso quedó grabado, ¿no? O sea, fue muy fácil de detectar un soborno. No lo veo tan difícil que se detecte un soborno porque pues ahorita hay muchos medios electrónicos, ya sea una grabación, audio o visual, pues eso es un soborno. Entonces, me deja un poquito la confusión, digámoslo así, de qué se entiende, y es cuestión de lenguaje, de unificar lenguaje, qué se entiende por soborno y qué se entiende por cohecho, porque para mí un cohecho es un soborno de doble vía, o bueno, de doble vía, porque es un acuerdo, ¿no?, de eso. Entonces, me gustaría como que aclarar un poco el tema, y quisiera saber si usted tiene algún artículo escrito sobre esto, particularmente de su autoría, que haya explicado todo esto de la
de la corrupción. Y finalmente la otra es qué tan eficiente, porque yo sé que anteriormente o hace muchos años en la época de la universidad se decía que, esta es una segunda pregunta, se decía que si hay algo que le molesta a los corruptos y a los delincuentes de cuello blanco es ponerlos en entredicho ante los medios de comunicación. Pero definitivamente hemos no evolucionado, sino eso no es evolucionar, sino evolucionar, Involución. involucionar exactamente. Hoy es absolutamente descarada la corrupción, o sea, al político o al corrupto, todo lo contrario, le llama la atención estar en los medios de comunicación, pues porque tenemos una subcultura, como el caso de Popeye, que salía diciendo que cometió 3.000 asesinatos y le hicieron en vida, como homenaje, entre comillas, una, un, una serie. Entonces, quiero dejar ahí, y son dos preguntas concretamente, entonces las resumo. La primera, ¿cuál es la diferencia entonces de lo que usted habla en su lenguaje para el cohecho y el soborno? Porque siempre lo interpretaba en la misma forma. Y la segunda es, ¿qué tanto entonces hoy realmente sirve el poner en tela de juicio, porque los medios de comunicación han cumplido mucho ese papel de control, qué tanta vergüenza hay para o ya esa estrategia dejó de ser estrategia aquí en Colombia y en el mundo? Bueno, primero muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Mire, vamos con la primera. Efectivamente, la definición de soborno que hoy existe en el mundo es una definición dentro del ámbito voluntario. Me explico. No existe ninguna definición adoptada oficialmente por todos los países en el mundo que digan soborno es lo siguiente. Por ese motivo, la OCDE escribió por allá entre el 97 y el 2009 una definición genérica y amplia. Y esa definición incluye el cohecho y la concusión cuando estamos hablando en un idioma de lo público, pero la hicieron extensiva también a los privados. Entonces, en el Código Penal colombiano, el cohecho es toda acción mediante el cual una persona ofrece, promete o entrega una dádiva o un beneficio a un funcionario público, a un servidor público, para que éste, a su vez, haga algo o deje de hacerlo y de esa manera pueda beneficiar ilegalmente a un tercero. Entonces, dentro de la definición global de soborno de la OCDE, el cohecho es una parte, es cuando se promete, se ofrece o se entrega. La concusión en Colombia en el otro sentido. La concusión es cuando el servidor público constriñe o obliga a que un tercero le haga el ofrecimiento, como cuando el policía de tránsito le dice, deme 100.000 razones por las cuales yo no lo deba multar a usted. Ese es un delito que se llama concusión. En la definición de soborno de la OCDE se unieron las dos. Pero, es decir, el cohecho y la concusión en el ámbito de lo público, pero también para lo privado. Es decir, es una definición mucho más amplia, mucho más generalizada, que por supuesto no está tipificada como delito dentro de ningún país. Y por eso, en estas normas de carácter voluntario, como la norma ISO 37001, lo primero que se hace es pedirle a las organizaciones, defina claramente para usted qué es soborno, establezca las reglas de juego y prohíbalo. Se fue la comunicación, cortó la comunicación por un momento. Es decir, dele marco reglamentario al interior de este internet. Me molesta ratos. Ahí me escuchan mejor. Ya sí, se volvió otra vez volvió. Sí, un poco. Ahí me Claro, está, entrecortando. espérame, me va a acabar de sí, sí. Están que te cortando, doctor.
Bueno, ¿y ahí cómo me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Mejor, perfecto. Me toca estar cambiando de red cada vez que estoy así conectado. Se va una y entonces la otra sí me sirve. Entonces, pues básicamente es eso. El cohecho es una parte del soborno, la concusión es una parte del soborno, y hay otras conductas penales que también pueden ser consideradas como soborno. Dentro del ámbito internacional se busca que los abarque a todos dentro de estas normas de carácter voluntario, que es la estrategia que se espera sea aplicada alrededor del mundo. Y con respecto a la segunda pregunta, usted tiene razón en que antes era muy perjudicial para una persona públicamente expuesta o políticamente expuesta, era muy malo que tuviese un daño reputacional. Pero resulta que hoy en nuestro país y desafortunadamente en muchos países vecinos a nosotros, ese daño reputacional ya se ha contrarrestado. Es que la corrupción evoluciona y muta. Entonces ahora se creó la cultura de la victimización del corrupto. Entonces el corrupto se victimiza y ya es capaz de hacer digamos, una estrategia de medios, una estrategia de comunicación que logra que las personas empiecen a sentir cierto aprecio por él porque está siendo catalogado como un corrupto, siendo una persona muy buena, cuando todo el mundo sabe que es un corrupto. Porque fíjese qué es lo que pasa en las campañas políticas. Yo un poco de política, yo más bien soy muy observador. A mí me llamaba mucho la atención en las pasadas elecciones de Congreso, por ejemplo, que cuando yo era niño, un congresista, un candidato al Congreso era un señor de corbata que se veía muy serio y la publicidad que ponía era un reflejo de su autoridad o de su saber, de su inteligencia. Hoy la publicidad que se hace para, para llegar al Congreso de la República es como la publicidad de un perfume. Entonces uno ve al candidato vestido de blanco mirando hacia el cielo o perfectamente maquillado con las cejas perfectas y eso hace que la gente sienta un aprecio por su imagen. Por eso muchos actores o deportistas llegan al Congreso, no por sus ideas o su capacidad de ser legislativos, sino por el aprecio que sienten las personas hacia ellos. Entonces, ese tema reputacional, desde el punto de vista del soborno, nosotros lo analizamos y lo analizan en las organizaciones, no tanto como la afectación reputacional, sino el tema de lo que puede ocurrirle en el efecto real disciplinario o penal por efecto de una denuncia. Lo que causa temor a una persona no es tanto su reputación, sino lo que le puede llegar a ocurrir en términos de que la fiscalía lo convoque, la procuraduría lo convoque o cualquier tipo de proceso disciplinario, incluso en la empresa privada. Es más el temor a la sanción que el daño reputacional, lo que se espera lograr con la denuncia y la protección al denunciante. Doctor Alberto, me parece muy lamentable esa situación, digo yo, porque pues en un país donde hay un nivel de impunidad del 90-95%, pues el temor es inversamente proporcional a la posibilidad de sanción del corrupto. Yo diría que así como con el narcotráfico, pues lo que más les duele es el tema de las confiscaciones, pero desafortunadamente pienso que en Colombia no hay las herramientas para las confiscaciones rápidas. Lo único, bueno, algo que se parece sí sería cuando se utiliza eh, 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 bienes inmuebles o lo que sea para el uso para el tráfico de drogas. Creo que es un movimiento rápido y eso ni siquiera, porque en este momento se han demorado hasta 10, 12 años para la extinción de dominio, cuando en otros países es muchísimo más rápido. No entiende uno cómo
pues, en una legislación tan garantista. Pero bueno, no quiero entrar simplemente es un comentario, ¿no? Sí, Le agradezco vale. mucho su No, a usted. intervención. Muchísimas gracias, pues despierta muchas inquietudes. Muchas gracias. Qué bueno, a usted mil gracias. ¿Alguien más tenía alguna inquietud? Bueno, muy bien. Entonces, eh, Alberto, sí, te escucho. buenas noches, Alberto Linda Toscana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y a los participantes, que todos estamos muy interesados en el tema, un saludo. Pues Alberto, una cosa que también me parece importante es las personas que estamos interesadas en progresar en este tema en Colombia, eh, que tengamos conciencia de que el tema del soborno es inteligente, es audaz, es atrevido. Nosotros debemos dejar de ser tan ingenuos, de estar pensando de esa forma tan ingenua, de que yo no pienso mal de nadie. No, una cosa es pensar mal y otra cosa es asegurarse que las cosas den resultados. Yo creo que sí es importante crear un fondo para la parte de la gente que trabaja en cumplimiento o ya dedicado a estos temas específicamente en las empresas para protección de su vida, porque es que aquí sí, denuncia y todo, pero usted después de que denuncia queda metido en el problema más grande de este mundo. Entonces, realmente, ¿quién va a denunciar? ¿Quién va a denunciar? Ahora, si uno analiza el tema del soborno o la corrupción, esos son, pero unas cadenas para delinquir impresionantes en las organizaciones, ¿sí? Que desde el que recibe la licitación un segundo después de que no se debe recibir y de ahí para adelante ya todo está entubado. Entonces, tenemos también que dejar de ser tan ingenuos y actuar es de forma inteligente, ser Exacto. mucho más inteligentes que ellos, más audaces, más inteligentes, pero también más protegidos. Yo creo que es muy importante crear ese fondo de apoyo al denunciante, porque es que el que denuncia se queda sin empleo, es lo primero, lo sacan del puesto. Claro. Sí, sí. Entonces, cuando le va bien, porque ya sabemos de varios que han perdido la vida, el que denunció y hasta la propia familia del que denuncia ha perdido la vida. Entonces, también es importante que para ser efectivos seamos mucho más inteligentes, nos protejamos más. Así no, tampoco no vamos a poder hacer. Sí, sí se hace. Con la educación se puede trabajar mucho, pero Yes. también hay que dar todas las herramientas, todo el presupuesto, toda la capacitación, no seguir trabajando tan con las uñas en estos temas. Perdón, Alberto. Sí, adelante. Gracias. Pues más que una inquietud para usted, y me perdona, es para el señor de Secretaría de Presidencia. Sí. Aprovechando que está acá en este espacio una personalidad de estas. Entonces, quiero preguntarle si desde la Secretaría de la de Transparencia de la Presidencia se está haciendo alguna iniciativa para que el gobierno impulse este tipo de sistemas de gestión antisoborno, como ya lo están haciendo varios países en Latinoamérica, que sea una herramienta más y que vaya, por ejemplo, dentro del numeral 5 de las estrategias, dentro del plan de anticorrupción, ¿cierto?, que dice que otras estrategias de anticorrupción, que vaya formalizado ahí. Muchas empresas los están haciendo ya implementando sistemas, entidades del Estado, están implementando este tipo de sistemas, pero a veces no ven como el suficiente asidero de parte, o sea, como que le dicen a función pública, ¿qué hago? O tratan de hablar con transparencia, ¿y qué hago? Entonces, ¿esto hay posibilidad o ustedes están haciendo algo para impulsar este tipo de iniciativas? Muchas gracias, Arturo. Bueno, se están haciendo muchísimas cosas y una de las tareas precisamente de la Secretaría de Transparencia es esa, es todo el tema de articulación y impulsar políticas. Pero hay, por ejemplo,
está Rita, está otro sistema que se llama las comisiones regionales de moralización, y ahorita se habla del 4G, pero preferiría, doctora Claudia, discúlpeme que me atreva, la doctora Claudia pues también es de Secretaría, que la veo acá, de Secretaría de Transparencia, y pues ella con mucha más propiedad, yo llevo más corto tiempo, pero no quiere decir pues que no haya estado intensamente involucrado, pero sí preferiría en este momento que está la doctora Claudia aprovecharla, que ya lleva mucho tiempo, bueno, mucho más tiempo en la Secretaría de Transparencia. Doctora Claudia, pues yo le contesto en la mitad y me gustaría que escuchara todos los proyectos que se han hecho. Se ha hecho se está haciendo mucha cosa. Hay una oficina de observación, hay un observatorio, hay una oficina que regula y contesta las quejas o las peticiones que hacen los funcionarios. Se está trabajando en muchos frentes y de hecho la Secretaría de Transparencia está creciendo, se está trabajando también en temas de medios de comunicación, pero doctora Claudia, disculpe, preferiría por todo y todo, muchas gracias si nos puede ayudar con esto de parte de Secretaría de Transparencia. Sí, buenas noches. Primero agradecer la invitación, una excelente conferencia, muy enriquecedora para todos los asistentes. Por supuesto, desde la Secretaría de Transparencia se está trabajando, además de todos los servicios que presta la Secretaría de Transparencia en materia de asistencia técnica, en mapas de riesgos, en todo lo que es control social, igualmente en todo lo que es el compliance, no solamente en materia de las entidades privadas, porque igual hay unos pactos que se suscribieron con varias entidades del orden no solo nacional y territorial en materia de compliance, igual, y yo creo que este es un tema que se ha publicitado por parte del señor presidente de la República, donde en la última Comisión Nacional de Moralización, se instó para que se presentara por el gobierno y se trabajara conjuntamente las entidades de control y otras entidades en una ley, digamos, de unificación en materia no solamente de protección al denunciante, el tema de lo que se estaba hablando del soborno, bueno, una cantidad de alternativas, pues que igual eso ha sido publicitado por el señor presidente, pero por supuesto la Secretaría de Transparencia, pues es nosotros somos líderes de la política anticorrupción, nosotros no somos una oficina de investigación, nosotros tenemos además de ese liderazgo en la política, todo el tema de articulación con todas las entidades de control y judicialización a efectos de que avancen procesos, obviamente respetando la autonomía que tiene cada una de las entidades de control, e igualmente con las comisiones regionales de moralización, pues que se destacan no solamente por parte de las comisiones, sino aquellos reportes o quejas que se reciben en la Secretaría de Transparencia, pues obviamente se trasladan a las comisiones regionales de moralización a efectos de que trabajen armónicamente. Entonces eso es el término muy general de lo que se está haciendo desde la Secretaría de la Presidencia. Excelente, doctora Claudia. Pues muy interesante que estén en esta conferencia. Muchísimas gracias por asistir. Yo he tenido la fortuna de tener algunos contactos con la Secretaría de Transparencia y también con la función pública, y sé que se está haciendo un muy buen trabajo por todos estos asuntos. Y bueno, lo más importante es que tenemos todos el mismo foco, tenemos todos la misma intención, y si entre todos somos capaces de seguir avanzando en una mayor evolución de estos modelos que estamos aplicando, seguramente vamos a poder darle a nuestro país una gran ventaja en términos de competitividad y desarrollo, y cada vez somos más fuertes y más eficaces en este tema. Muy bien, entonces
Esta charla está siendo grabada. Voy a suspender en este momento la grabación. Va a estar disponible en un link que gustosamente les podemos copiar para que si quieren volver a repetirla o quisieran compartirla con alguien más, tienen la plena autorización de poder usarla.